Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Dentro de este ciclo de formación sobre ética de la investigación, es el tercero ya, y en cada uno de ellos hemos ido abordando diferentes cuestiones vinculadas a la ética de la investigación. Esta es la segunda sesión dentro de este ciclo y hoy vamos a trabajar sobre y a explicar cuál es el sistema de gobernanza ética y de responsabilidad social universitaria en el ámbito de la investigación de la Universidad Jaume I. Vamos a realizar esta exposición tres compañeros que voy a presentar en este momento: al profesor Ramón Fenstra, que está con nosotros, que es el director del proyecto de ética de la innovación, de la investigación de la Universidad Jaume I, que impulsó el vicerrectorado de investigación ya hace casi 2 años al profesor Jesús Lancis dentro de su vicerrectorado de investigación, y que continúa ahora y que va a continuar durante los próximos 4 años. Luego tenemos a Laura Bernal, que ella es técnica en ética de la investigación dentro de la oficina de investigación de la Universidad Jaume I, de lo que nosotros conocimos como nuestra OCID, y yo misma, que soy investigadora dentro del equipo de investigación también, igual que ellos, de ética de práctica y democracia en la Universidad Jaume I, directora investigadora principal de un proyecto de investigación que trabaja sobre gobernanza ética de la investigación, un proyecto europeo del que se nutre también en buena medida lo que vamos a hablar hoy, y actualmente tengo las competencias de responsabilidad social, políticas inclusivas e innovación como vicerrectora dentro de la Universidad Jaume I. Y bueno, pues de lo que yo os voy a hablar, yo voy a ser la más breve y la más general. Voy a ser muy breve porque lo que os voy a es enmarcar los instrumentos sobre los que luego van a profundizar Ramón y Laura, y sobre los que además son instrumentos que están al servicio de vosotros y vosotras como investigadoras e investigadores, y que también pueden inspirar a aquellos que a lo mejor no sois parte de la comunidad de la Universidad Jaume I, pero que pueden inspirar a otros o que pueden ser una sinergia con otros investigadores e investigadoras. ¿Cuál es el sistema que tenemos dentro de la universidad diseñado para gobernar lo que denominamos los valores o la dimensión ética y la responsabilidad que tenemos con respecto a qué tipo de investigación estamos generando y qué tipo de investigación estamos diseñando? Bien, pues en la universidad hace ya un tiempo, de hecho fue en el año 2016, comenzamos todo un proceso para conocer qué expectativas tenían a nivel ético y social tanto nuestro personal docente e investigador, nuestro PDI, nuestro PAS, nuestro personal de administración y servicios, nuestro estudiantado y nuestra sociedad con respecto a qué expectativas tienen respecto a los valores que la universidad tiene que cubrir. Hicimos todo un estudio interno y externo que nos permitió definir, a ver si funciona ahora, que nos permitió definir nuestro código ético de la universidad, que contempla 6 valores y 12 conductas, que lo que hace es orientar a nuestra institución, orientar nuestras tomas de decisiones en las unidades, en los servicios, en los vicerrectorados, en los departamentos, en las relaciones alumnado, profesorado, en las relaciones también de compañeros, acerca de cómo queremos trabajar, de qué tipo de docencia queremos desarrollar, qué tipo de investigación y qué tipo de relación con el entorno o extensión universitaria. Un código ético, sus valores y su conducta, es muy importante poner negro sobre blanco, ¿no? Decir quiénes somos, poner luz y taquígrafos a los valores que queremos ser. Somuchi, ¿no? Es un lema muy nuestro, pero ese Somuchi, ¿qué significa? ¿No? Pues significa una serie de formas de hacer las cosas. La cuestión es ¿y qué pasa cuando tengo dudas, o cuando a lo mejor alguno de esos valores no se está produciendo, o cuando entran en conflicto con otras formas u otras normas? Bueno, pues establecimos un CERSU, un comité, es un comité de ética y responsabilidad social universitaria. Ahora os hablaré un poquito, muy breve, yo voy a ser muy breve, pero para que tengáis las herramientas que las podáis utilizar, ¿vale?, en la cabeza.
El CERSU nació en el 2000, nace ya con la propia estructura, pero se instituye en el 2019 y lo que permite es que se canalicen a través de ahí cualquier aspecto que desde la línea ética, que la veis más abajo, se ve muy pequeñita, pero desde la línea ética que está abierta a toda la comunidad universitaria, se puedan realizar quejas, sugerencias, denuncias acerca de si hay un incumplimiento o si hay una necesidad de mejora o de un reconocimiento de un valor o de una conducta que no la tengamos recogida. Bien, a través de la línea ética pueden llegar sugerencias, llegarán al CERSU o llegarán quejas que llegarán al CERSU y ahí deliberamos y lo que hacemos es realizar acuerdos o informes acerca de esas situaciones. No son muchas y pueden ser de cualquier tipo. Es verdad que hay algunas que llegan directamente al síndic de greuges, al síndico de agravios, pero hay otras que llegan aquí porque tienen que ver con cuestiones que no son simplemente del día a día o de la relación estudiante-estudiante o de estudiante-profesorado. La otra herramienta que tenemos, de la que disponemos para la gobernanza de la ética y la responsabilidad social universitaria es un mecanismo que es anual y es, bueno, hemos dicho que tenemos unos valores y la cuestión es y que nos comportamos y que desarrollamos la investigación de una determinada manera, pero la cuestión es si lo hacemos. ¿No? Hay que parecer, ¿no? honesto y además serlo, y para eso la mejor manera es comunicarlo a través de las memorias que se denominan de responsabilidad social universitaria y que nosotros en la Universidad Jaume I desde el año 2017-18 la hemos unificado con la académica, de forma que cada año, de hecho ahora estamos a punto de abrir el curso y demostrar la memoria académica del curso pasado, este viernes la vamos a mostrar, pues se muestra qué es lo que hemos hecho con respecto a estos valores y con respecto a ese somuchi, lo que hemos dicho que queremos ser, pues cómo lo hemos hecho. Bien, de esa memoria, posteriormente, lo que nos permite es también entrar en relación. Disculpad, pero es que le doy a todas las teclas y ahora. Y entrar en relación con el entorno porque es una memoria abierta que además tiene al final de la memoria también un canal de comunicación para que se pueda bueno, pues mostrar si alguien considera que un dato no es correcto o quiere corroborar un dato o quiere saber exactamente cómo estamos haciendo determinada acción, que lo pueda preguntar. La cuestión es que la universidad, este es nuestro, de momento son las herramientas que como universidad tenemos para gestionar y para dar razón de lo que queremos ser a nivel de valores y de responsabilidad con respecto a nuestro entorno y de cómo lo hacemos también, no solamente lo que queremos ser, sino de cómo lo hacemos en nuestros años, año tras año. Y además con sistemas para poder mejorar, ¿no? Y deliberar internamente. El Código Ético, como señalaba, fue aprobado por el Consejo de Gobierno en 2017, está accesible en esta página, bueno, lo tenemos a 2 clics. Si entráis en ugi.es, dentro del apartado de UGI, que lo tenéis aquí en la parte superior a la derecha, pone vida universitaria y luego UGI. Bueno, pues en UGI, si pincháis en el desplegable, aparece transparencia y en transparencia ya con 2 clics tenemos todo el sistema y tenéis acceso al código ético, a todas las memorias, a la comisión, a la línea ética, etcétera. El Código Ético fue aprobado en el 2017 y, como os decía, aplica a toda la comunidad universitaria, es decir, nos aplica a todos los personal de administración y servicio, a todo el personal docente e investigador y también al estudiantado. Los valores que están definidos son el liderazgo, el respeto, la inclusión, el humanismo, la innovación y la responsabilidad. Y viene de ese diálogo que os comentaba antes, interno y externo, con la sociedad. Y estos valores, de hecho, para ver cuán importantes son para nuestro entorno después del 2017 en el que se había llevado a cabo el proyecto, hace 2 años, con la memoria de responsabilidad, analizamos, hicimos una memoria de materialidad para ver si continuaban o teníamos que realizar modificaciones al código. Cada una de estos valores va asociada a una serie de conductas, 12 conductas en concreto, que luego, como os comentaba, tienen todo un mecanismo para que se pueda gobernar, por eso lo de gobernanza ética. Es cierto que el código es un código
para toda la universidad, para todas las actividades. Y como le gusta explicar, y a mí me gusta mucho esa expresión de Jesús Lancis, del vicerrector de investigación, hacía falta, y también nosotros como investigadores en ética de las organizaciones sabíamos que hacía falta ir profundizando en lo que era cómo interpretamos esos valores y esas conductas en el ámbito concreto de la investigación. Es decir, aquí hay una serie de valores que podemos decir que están más vinculados a la docencia, los voy a pasar, pero estos son los que a lo mejor podemos decir están más vinculados a la docencia, ¿vale? Los temas de autoría, honestidad, respeto a la dignidad de las personas, si los leéis, ¿no? Os invito a leer el código para verlo, pero luego tenemos toda otra serie de valores y de conductas que están plenamente vinculados con la investigación. Y la cuestión era que era necesario, y a la altura de los tiempos que estamos y las exigencias del entorno de la investigación, era necesario desarrollar un código de buenas prácticas en investigación y de doctorado. Y a continuación, de hecho, este instrumento, que además está a punto de ser aprobado por el Consejo de Gobierno, pero que ya lo tenemos ahí desarrollado, la importancia y cómo es nuestro instrumento, os la va a presentar en un momento ahora el profesor Ramón Festra. Y luego también es cierto que tenemos un CERSU, pero este CERSU, este es el que os va a presentar. Es verdad que tenemos, a través de la línea ética, nos podemos comunicar con el Comité de Ética y Responsabilidad Social Universitario, pero nosotros lo que trabajamos en esa CERSU especialmente son cuestiones que tienen que ver con este código, pero hay cuestiones muy específicas de investigación que requieren comités específicos. La Universidad Jaume I ya cuenta de hecho con una comisión deontológica y cuenta con una comisión de bienestar animal, pero era necesario una evolución de estos dos comités, y lo que nos va a presentar después Laura Bernal es cómo hemos diseñado actualmente la Comisión de Ética e Integridad en la Investigación, el CEI, que también en verdad está funcionando como comisión deontológica, pero que va a tener un desarrollo y os va a explicar la importancia que tiene para vuestras investigaciones. Yo con esto ya finalizo, simplemente invitaros a que conozcáis pues eso, nuestros mecanismos, vuestros mecanismos para hacer una mejor investigación a la altura de lo que se espera, ¿no? Que vuestras tesis doctorales, que vuestros TFMs, que vuestros artículos también, nuestras investigaciones y proyectos estén a la altura de lo que la sociedad demanda. Y le cedo la palabra al profesor Ramón Festra. Un segundo que abramos la otra presentación. Automáticamente está compartida en casa. O sea, el Zoom también se vincula. Gracias, Laura. Bueno, en primer lugar, también daros las gracias, especialmente a los que venís presencialmente, también, por supuesto, a los que nos seguís desde casa, desde el Zoom. Estamos experimentando un poco con estos nuevos formatos híbridos en los que tenemos que ir, bueno, aprendiendo un poco de las posibilidades que tenemos, ¿no? En la era actual en la que salimos de la situación de la pandemia, o bueno, al menos de la situación que hemos vivido los últimos 2 años. Yo, como ha señalado mi compañera la profesora Elsa González, voy a presentaros un poco un instrumento en concreto, el Código de Buenas Prácticas en Investigación y Doctorado. Es un instrumento que sale de 2 años de trabajo, tiene un poco más de una veintena de páginas, que parece poco para todo el tiempo que hemos invertido, pero el objetivo un poco de mi presentación de hoy es intentar persuadiros y convenceros de que estos documentos son relevantes y que hay al menos 4 buenas razones para utilizar un código de buenas prácticas en investigación. Este proyecto, bueno, sale de un proceso participativo en el que se ha visto involucrada a muchas personas. Hicimos una encuesta que luego os presentaré alguna conclusión o algún dato sobre ella, en la que participaron más de, en total 539 personas, de un total de 1.030 profesores que hay en la UJI. Hicimos grupos de trabajo, grupos de debate, hemos hecho entrevistas y fruto de toda esa recopilación de información y de preocupaciones que hemos ido constatando en la comunidad universitaria, hemos desarrollado este documento, que como ha señalado Elsa González, está ahora en la fase, si todo va bien, de ser aprobado y que sea el documento de referencia en cuanto a buenas prácticas en la investigación. Insisto, nos vamos a centrar en esa cuestión, en cuestión de investigación, publicaciones, etc. Y nuestro código de buenas prácticas, como es lógico, se inspira
en otros códigos de buenas prácticas de otras universidades. No partimos de cero, hay universidades que lo están haciendo muy bien desde hace muchos años y que son un punto de referencia. Las hemos seguido, hemos aprendido mucho de ellas, hemos también tenido conversaciones con expertos de la materia de otras universidades, ¿no? Pero también hemos intentado aportar unas características propias, que hagan que el código de buenas prácticas sea realmente el código de la UGI y que se acoplara un poco a las preocupaciones y características que refleja nuestra comunidad, ¿no? Y aquí hay 4 grandes apartados, aunque hoy me voy a centrar especialmente en uno, que es un poco el más largo. Es imposible presentaros todo el código. También creo que, aunque ya no sea hora de siesta, es peligroso si os intento explicar todo y que aspiro a fracasar en el proceso, y por tanto no vamos a entrar en todo el contenido, en todas las páginas que contiene, pero sí en alguno de los apartados, haciendo especial mención a la integridad de la investigación. Aunque quiero remarcar que hay otros puntos esenciales que no veremos hoy, pero que también son muy necesarias, como la perspectiva de género, la comunicación y compromiso público y el acceso abierto, que recogemos en este documento. ¿Qué es un código de buenas prácticas? Bueno, el código de buenas prácticas, creo que el nombre suele generar, al menos sucede con mis estudiantes de grado, un poco, a priori, un poco de recelo, ¿no? Es un código de buenas prácticas, más normas, más reglas, ya tenemos mucha normativa en general. Por eso os pongo la imagen de una persona aburrida, ¿no?, ante este instrumento y un poco escéptica al principio. Puede ser, bueno, puede generar esa sensación. También podemos interpretarlo como alguien un elemento, un instrumento que nos permite conectar algunas dudas y resolver algunas preguntas que en el día a día vamos a ir teniendo en nuestra carrera investigadora, ya estemos en fases iniciales o en fases más avanzadas de la investigación. Y de ahí la charla que quiero presentar hoy. ¿Qué motivos hay? ¿Por qué es importante hoy en día contar con un código de buenas prácticas de investigación? ¿Y por qué especialmente el de la UGI pretende ser útil a su comunidad investigadora? ¿Y en qué aspectos pretendemos ser útiles? Reconociendo, por supuesto, que también tiene sus limitaciones y lo iremos mejorando en los próximos años. Un primer motivo por el que creemos que el código de buenas prácticas es importante es por el contexto en el que nos movemos. Y este contexto afecta a todas las carreras académicas. Vivimos en ámbitos muy complejos, muy competitivos. Hay personas que definen el modelo actual de evaluación científica, en el que ayer ya se hizo hincapié y mañana habrá un debate apasionante sobre ello entre Isidro y Emilio. Vivimos un contexto que algunos definen como el mundo de publica o perece, ¿no? Debes publicar, cuanto más publiques mejor. Si no consigues publicar X resultados, tu carrera académica se verá seriamente perjudicada, ¿no? Incluso está todo basado en hay criterios cuantitativos muy exigentes en todas las fases de las carreras académicas, que evidentemente afectan todavía más a los que están en las primeras fases de su carrera investigadora, ¿no? Pero que suelen ser, que afectan al conjunto de los investigadores e investigadoras. Y vinculada a este contexto de presión y de necesidad de obtener resultados, suele aparecer una preocupación respecto al, digamos, lo que sería la antítesis de las buenas prácticas, que son las malas prácticas. Es decir, cuando incumplimos o cuando rompemos con alguna de las que se pueden considerar normas básicas de la integridad científica. Y ahí surge la duda: ¿realmente abundan las malas prácticas? ¿Se dan en nuestro entorno? ¿Existen hasta el punto que nos debemos preocupar por ellas? ¿Sí o no? Creo que es una pregunta importante al inicio, porque además hay bastantes estudios empíricos recientes sobre ello. Y aquí algunos datos. No sé si ustedes conocen las investigaciones de Fanelli. Fanelli es el investigador que más ha desarrollado investigación empírica sobre las malas prácticas en la investigación actual. Y algunos datos curiosos de lo que presenta. Por ejemplo, un 14% de la comunidad académica percibe malas prácticas graves, muy graves, como la fabricación o la falsificación de datos, en un 14% de sus compañeros. O sea, un 14% de sus compañeros consideran que falsifican o fabrican datos. Falsificar o fabricar datos se reconoce como alguna de las peores malas prácticas existentes. Puede tener además unos efectos muy fuertes, ¿no? No es lo mismo tampoco en un campo científico concreto que en otro, pero imaginad falsificar datos en el ámbito de la biomedicina. Puede tener consecuencias muy graves, ¿no? Esto respecto a las malas prácticas o las más potentes, ¿no? Pero luego
3/4 partes, casi 3/4 partes, el 72% aprecian alguna mala praxis de sus compañeros de investigación. Fanelli también apunta en sus estudios empíricos, y esto es interesante, que cuando la pregunta ya no es respecto a sus compañeros, sino respecto a ellos mismos, ya podéis imaginar que el dato baja un poco. Ya no se sitúa en estos datos, se sitúa en torno al 2%. ¿Vale? 2% de personas que reconocen incurrir en malas prácticas de las graves, que hemos dicho antes, y alrededor de un 15% de las menos graves. Pero en el compañero o compañera lo percibimos en 3/4 partes. Hay muchos estudios empíricos sobre ello, pero especialmente en los ámbitos más experimentales, la medicina y disciplinas pues, empíricas, ¿no? Consideradas como científicas. Mucho menos... ¿El qué? ¿Esto? No te preocupes, gracias. Hay mucho menos investigación respecto a las malas prácticas en el campo de las humanidades, la filosofía y la ética. Entonces, teníamos esta duda también hace un par de años, hace ya unos 3 años y medio, nos planteamos una pregunta, Emilio Delgado López Cózar, que mañana será el conferenciante en el debate, así como también Daniel Payarés, un compañero del área, y yo mismo que dijimos, bueno, ¿y si preguntamos esto a los expertos en ética? Es decir, a los profesores y profesoras de ética y de filosofía, que entendemos que en principio entienden lo que son las buenas prácticas y por tanto las fomentarán. ¿En esta área existen malas prácticas o no? ¿Hay algo que les previene de incurrir en las malas prácticas? Entonces estuvimos un par de años investigando, indagando sobre ello, hicimos una investigación empírica en la que conseguimos un 37% de tasa de respuesta, que es un dato que está bastante bien, 201 personas contestaron de 541, luego hicimos también un grupo de debate, pero sobre todo hicimos entrevistas, 14 entrevistas en profundidad, y claro, el titular puede ser muy interesante, es decir, ¿incurren los profesores de ética en malas prácticas? ¿O consideran los investigadores en ética que sus compañeros incurren en malas prácticas? No nos atrevimos a preguntar sobre ellos mismos, hicimos la pregunta respecto a lo que perciben de sus compañeros, ¿de acuerdo? Porque como hemos visto con Fanelli, los datos cambian bastante. Y aquí algunos de los resultados, no todos. Atención, porque el 90,5% consideraba que las malas prácticas estaban ampliándose, estaban proliferando en su ámbito de trabajo, en su ámbito de investigación. Y luego, algunos datos respecto al tipo de malas prácticas que se consideran más frecuentes en esta área. Publicación duplicada o repetida, la más pronunciada, autoplagio, que tiene bastante relación con la primera, el uso de influencias personales, con un 57%, manipulación de citas, muy llamativo en un campo en el que normalmente la presión por citar nunca ha sido tan elevada, pero en este caso un 44% lo percibe, plagio un 23%, y evidentemente una cantidad menor respecto a la invención o manipulación de datos, ya que el campo de la filosofía también maneja otro tipo de material más cualitativo, ¿no? Un 10% lo señala. Hasta un 85%, bueno, 84,5% señalaba que en su área se aprecian al menos 2 malas prácticas como predominantes. Y estos datos son llamativos porque se aplican al ámbito de la ética, los hemos aplicado y no se había hecho todavía. Pero en realidad coinciden con otros estudios empíricos que se están desarrollando en la actualidad. Y además, este tipo de malas prácticas suelen aparecer, publicación duplicada, manipulación de citas, plagio, suelen ser problemáticas que se observan en diferentes ámbitos de conocimiento. Hace un año y medio, hicimos la misma encuesta, aunque ampliamos el repertorio de malas prácticas en la Universitat Jaume I. Hicimos la misma pregunta, con más opciones de respuesta. Y de nuevo los datos iban en la misma línea. En este caso, además, introdujimos una variante. Preguntamos por la percepción, y insisto, hablamos de percepción de malas prácticas, ¿vale? No constatación, sino percepción de malas prácticas. Y lo preguntamos respecto a dos ámbitos, respecto a la propia universidad o respecto en general su área en el ámbito nacional. De nuevo, podéis imaginar que cuanto más cerca es la pregunta, menos percepción de malas prácticas. De esta forma, un 19,85%, los datos salen un poco pequeños, disculpadme por ello, pero digamos un 80% percibía que prevalecen en el ámbito de investigación en general, mientras que no lo hace un 20%, ¿no? Un 20% considera que no existen. Sin embargo, es un 68%
cuando afecta a la propia universidad. ¿Vale? Se ve reducida la cantidad, pero de nuevo son cifras bastante impactantes. Es decir, hay preocupación en la comunidad investigadora respecto a ciertas malas prácticas. Y de nuevo, las malas prácticas consideradas como las más llamativas, más graves, las que también suelen penalizar mucho, como falsificación de datos, fabricación, plagio, no tienen el mayor porcentaje. Sin embargo, hay otro tipo de actividades o acciones que obtienen un porcentaje significativo. Uso de influencias personales para presionar en la publicación, la que más destaca. El abuso de poder, de posiciones de poder respecto a aquellos que están haciendo las tesis doctorales. Esto afecta o preocupa mucho también respecto a, bueno, evidentemente a aquellos que hacen el doctorado. De nuevo, publicación duplicada con una cifra muy elevada. O supervisión poco rigurosa de los trabajos de investigación o las tesis doctorales. Es curioso porque preguntando sobre las causas, tanto en una encuesta como en otra, hay una coincidencia de que el sistema de evaluación afecta bastante a ello. Incluso la gente decía textualmente, claro, a mí si me piden publicar 2 o 3 artículos de alto impacto en un ámbito como la filosofía, donde es difícil estar constantemente inventando tesis nuevas, ideas nuevas y propuestas nuevas, pues ante esa presión no es extraño que las malas prácticas puedan proliferar, que simplemente reutilice material, utilice textos que ya tengo publicados, los cambio un poco y los publico en otro lugar. Esas frases textuales las obtuvimos en la parte cualitativa del estudio. Hubo una persona que de forma muy gráfica dijo, hoy en día existe el filósofo estresado, lo que es una contradicción, nos decía, porque claro, el filósofo no debe estar estresado. Si quiere generar sus ideas, necesita tiempo para meditar y para mejorar su investigación, y ante la presión de pública o perece puede generar o acabar incurriendo en malas prácticas, ¿no? Esta idea que se manifestaba de nuevo en un 91% como la causa principal suele salir en más estudios empíricos. Es decir, el contexto actual, este es mi primer argumento, el contexto actual de presión puede hacernos incurrir en alguna mala praxis, entendiendo que las malas praxis son muy amplias y hay de muchos tipos diferentes. Luego hay un segundo argumento que me gustaría plantearos, porque esto también sale en nuestro estudio empírico y también sale en otros estudios que hemos leído y hemos consultado. Es llamativo el desconocimiento que existe respecto a la integridad científica de la comunidad investigadora, en algunos de los puntos al menos. Es decir, los investigadores a lo largo de nuestra carrera vamos a hacer muchas acciones, vamos a ser revisores, vamos a ser autores, vamos a desarrollar investigación también en los procesos de investigación. En cada una de estas fases o facetas que vamos a desarrollar, vamos a explotar resultados. En cada una de ellas vamos a tomar muchas decisiones y cuantas más decisiones tomamos, en una situación además de presión, también más responsabilidad tenemos, ¿no? Pero como decía, es llamativo observar cómo muchas veces la gente desconoce principios básicos de la ética de la investigación y por eso creemos que un código de buenas prácticas puede ser muy útil. Aquí en el contexto además de presión, también hay que entender que la diferencia entre una buena práctica y una mala práctica, hay ocasiones en las que está muy claro y hay otras ocasiones en las que debemos entender esto como una línea continua en la que a veces el umbral está más difuminado. Puede generarnos más dudas. Aquí una imagen de un autor que luego compartiré su libro. Claro, el investigador o investigadora puede estar obcecado por ejemplo, demostrar su hipótesis o demostrar su idea filosófica o demostrar su nuevo planteamiento, es decir, que realmente la preocupación esencial es la investigación en sí misma, o puede acabar entendiendo la ciencia como una profesión en la que lo que le preocupa es sobre todo el resultado, el desarrollarse en la carrera académica. Y en ese espacio, en el que además tiene que tomar muchas decisiones, puede pasar de lo intachable a lo corrupto y a veces por presión y a veces por desconocimiento. En el proceso de investigación, aquí las malas prácticas son las más evidentes y también en algunos casos muy contundentes, ¿no? ¿Qué esperamos en un proceso de investigación? Bueno, sobre todo, claro, estudios empíricos experimentales manipulan muchos datos y lo que esperamos es, un principio básico, lo ha señalado la profesora de Zaragoza antes también, es que la investigación sea escrupulosa y también honesta. Aquí las dos malas prácticas que ya he señalado antes, que son normalmente destacadas como muy graves, son la fabricación de datos y la falsificación. Claro, como hemos visto en los datos de filosofía, cuando se manejan ideas, esto funciona diferente que cuando se manejan, por ejemplo, experimentos médicos, ¿no? En cada disciplina
Este principio funciona de una manera, pero en todas la investigación honesta y rigurosa y escrupulosa es importante. Claro, ¿qué sucede cuando esto no pasa? Hay casos históricos muy conocidos de malas praxis precisamente por manipular o fabricar datos. No sé si ustedes conocen el caso de Dong Xiao An, no lo habré pronunciado bien, seguramente, disculpadme, sucedió en Estados Unidos y era una investigación sobre una vacuna contra el SIDA, para parar el SIDA, en el que en un primer momento parece ser, bueno, aquí hay muchas explicaciones, una historia muy larga, tampoco vamos a entrar mucho en detalle, pero parece ser que hubo por error una mezcla se mezclaron los resultados, ¿no? Tenía una serie de pruebas, se mezclaron y de forma accidental, aplicándolo en animales, este investigador concluyó que una vacuna que él había desarrollado realmente era capaz de prevenir, ¿no?, los efectos de la enfermedad y podía ser la cura que se estaba buscando desde hace años. Parece ser que en un inicio era un error y que, bueno, este investigador obtuvo muchísimos millones de financiación en sus futuras investigaciones, tuvo todo un equipo para seguir desarrollándola, pero luego demostró que esa vacuna no funcionaba y que era falsa, y que el investigador se mantuvo en sus 13 de que funcionaba, de que la investigación era fructífera, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí ya entramos directamente en la falsificación de datos. Claro, estamos hablando además para producir medicamentos. Como decía antes, la falsificación de datos en medicamentos, vamos, es una mala praxis gravísima, ¿no? Esta persona no solo tuvo que renunciar o perdió su puesto de trabajo, sino que acabó en la cárcel. Si a ustedes les interesa leer más sobre malas prácticas, casos históricos conocidos, hay muchísimos, ¿vale? No vamos a entrar hoy en ellos, pero hay un libro interesante, Manzanas Podridas, que la escribe Ángel Abril Ruiz y que además lo comparten abierto también, por lo cual es muy fácil acceder y además también hay información útil sobre buenas prácticas y otros aspectos. Otro de los temas clave, y aquí todos alguna vez hemos chocado y chocaremos en nuestras carreras académicas, que es la autoría. ¿Quién es realmente autor o autora de un trabajo de investigación? La autoría es lo más importante en cuanto a la explotación de resultados, al menos, porque nos da también créditos, ¿no? Nos sirve para, como decíamos antes, para desarrollar nuestra carrera académica. Y aquí preguntas que suelen aparecer y que nos han aparecido en nuestro proceso de investigación y gente que nos consulta. ¿Ser tutor o tutora, director, directora de un trabajo te convierte automáticamente en autor, autora? ¿Haber conseguido financiación te convierte o te da ya el derecho a la autoría? ¿Haber desarrollado o participado en la captación de datos y solamente en la captación de datos te convierte en autor o autora? ¿Participar simplemente de la última revisión final te hace ser directamente autor o autora? Pues son preguntas que todos tenemos y a lo largo de... A veces tenemos dudas. Bueno, ¿tengo el derecho a ser autor de ese texto o no lo tengo? Son dudas que, insisto, son frecuentes, pero lo bueno y lo que hemos aprendido con el desarrollo de este código de buenas prácticas es que esto en realidad hace décadas que hay muchas personas pensando sobre ello. Es decir, en este código tampoco inventamos la rueda. Hay un equipo de editores del ámbito médico que de hecho lleva 4 décadas discutiendo periódicamente esta cuestión. Y luego, en los últimos años, especialmente recomendable un grupo, una página web que se llama COPE, no es el de la radio, es COPE, el Comité de Publication Ethics, el Comité de Ética a la Publicación, en el que además muchos de los documentos no solo están en inglés, sino que están traducidos al español y otros idiomas. Y aquí, bueno, nos permite tener algunas pistas de cuándo uno es autor o cuándo no lo es. Claro, participar en alguno de esos procesos, exclusivamente en alguno de esos procesos, no te convierte automáticamente en autor o autora. Ahora bien, participar en varios de esos procesos cambia la cosa. Un autor o autora se suele reconocer aquella persona capaz de defender el trabajo, de tener argumentos y ser capaz de defender cuáles han sido las aportaciones principales en ese texto. Y es verdad que hay veces que eso está muy claro, pero hay otras veces en las que puede haber más dudas. Entonces, ¿qué hemos hecho en el Código de Buenas Prácticas? Recoger estas cuestiones, pero también coger los enlaces, los consejos que nos da, en este caso, el comité que os señalaba, la COPE,
Y hay consejos muy útiles, porque ahí hay veces que dices, pues te preguntan, ¿en qué cuestiones ha participado? ¿No? Y te pone una lista y puedes ir, haciendo check de dónde sí y dónde no. Pero también te dan consejos, otra cuestión muy difícil de definir, quién debe ser el autor o autora principal. Sobre todo en investigaciones que se desarrolla por mucha gente, en el campo de la filosofía es más fácil porque solemos ser un autor, dos autores o autoras, o tres a lo sumo, pero no hay, la multiautoría es más extraña, pero hay campos en los que mucha gente publica y luego hay dudas sobre en qué orden debe firmarse. Y evidentemente en cada campo funciona de forma diferente y es complejo y no hay una única respuesta y no hay soluciones fáciles. Pero estos instrumentos sí que nos permiten al menos tener guías, consejos, en los que, pues no es simplemente mi sensación personal, evidentemente todos queremos salir los primeros en la foto, a todos nos gusta quedar lo más arriba del podio, pero si lo contrastamos con unos criterios que nos los pone también una agencia especializada, un comité especializado, podemos resolver muchos conflictos, ¿no?, de los que llegan luego a generarse. Claro, en investigación se producen en autoría, bastantes malas prácticas. Algunas son muy conocidas. La autoría honoraria o invitada. ¿Cuándo sucede esto? Bueno, el texto lo hemos hecho uno o lo ha hecho uno o entre varios, pero sabemos que debemos un favor a otra persona o hay otra persona con poder, o que su nombre nos va a facilitar quizás creemos más posibilidades en una revista de impacto si aparece o firma esta otra persona, pues la añadimos también. Eso se denomina, es una mala praxis denominada autoría honoraria, ¿no? Estamos invitando a alguien a la mesa que realmente no debería firmar ese documento. O pueden haber más motivos, ¿no? Pero estos son algunos motivos que se suelen exprimir o que suelen aparecer. O la autoría fantasma, que sucede cuando una persona ha trabajado mucho en varias fases del proceso de investigación, debería firmar, pero no aparece en la foto final del artículo. No aparecen los resultados. Eso se llama autoría fantasma y evidentemente ambas son muy malas prácticas de investigación o de publicación en este caso. Aquí un chiste que, respecto al número de autores que a veces existe y dice, nadie se da cuenta que tú eras un perro, ¿no? Cuando a veces hay tantos que nadie sabe quién ha hecho qué. De hecho, ahora mismo las revistas científicas, muchas de ellas están empezando a exigir, esto varía por campos, pero que en los documentos finales se explique exactamente en qué ha participado cada uno de los firmantes de ese texto, que es una buena práctica que están desarrollando algunas revistas de investigación y que creo que también puede generar conciencia. Otra duda que nos puede aparecer y que puede hacer útil los códigos de buenas prácticas. ¿Podemos utilizar material que es propio? Hay gente que dice, claro, eso de autoplagio en realidad no existe, porque ¿cómo me voy a plagiar yo a mí mismo? Es una duda que a veces aparece. Claro, pero ¿puedo publicar exactamente lo mismo que yo mismo he escrito en otro lugar como un artículo o un trabajo nuevo? Evidentemente, no podemos publicar lo mismo que alguien ha trabajado porque estaríamos engañando también al lector, ¿no? Ahora bien, ¿significa eso que no podemos reaprovechar nada de lo que hemos trabajado previamente? Pues bueno, hay una serie de indicaciones que nos podemos utilizar y aquí hay una guía de buenas prácticas que os recomiendo, está escrita por Emilio, está en abierto, en la revista Dilémata. Esta es muy útil especialmente para los que vienen del ámbito de las humanidades, pero bueno, también enlaza con otras recomendaciones para otros ámbitos. Y es en la que se explica con qué condiciones podemos utilizar material que hemos publicado previamente, porque hay una serie de condiciones que cumpliendo eso, pues estaríamos dentro de lo correcto o no estaríamos incurriendo en una mala praxis, ¿no? En cuanto a la publicación y la no originalidad, hay varias opciones de lo que solemos ver. Publicación duplicada, que es la que acabamos de ver, una que también sucede mucho, pero esta es más compleja y genera más debate, publicación salami. No sé si habéis escuchado este concepto, pero salami significa como parcelar una investigación que en realidad la podrías publicar como una unidad, pero con el fin de obtener más rédito, en lugar de publicarlo como una unidad, lo vas parcelando de forma ficticia para obtener mejores resultados, es decir, mayor impacto con mayor número de artículos. Claro, hay veces, esto es muy complejo, porque hay veces que puedes hacer una investigación empírica o una investigación de cualquier otro tipo en la que tienes muchísimo material, muchísimo, con diferentes temáticas y evidentemente tienes la necesidad de publicarlo en diferentes partes, ¿no? O en diferentes textos. En ese caso no estaríamos incurriendo en la publicación salami, pero cuando estamos forzando ciertos resultados
o estamos forzando cierta investigación, incluso estamos haciendo que la publicación sea menos fuerte y pierda rigor por dividirla en varios espacios, podemos estar incurriendo en publicación salame. Plagio es otra de las grandes malas prácticas que en los últimos años hemos visto bastantes casos. Sabemos que hay ministros y ministras que han tenido que dimitir por plagio de tesis doctorales. Hubo un caso muy conocido en Alemania, pero tampoco hace mucho tiempo hubo un caso muy cercano también en España que, por cierto, había plagiado parte de su trabajo de una compañera nuestra de nuestro departamento. Y claro, hoy en día existen los instrumentos de verificación de cuánto material es original y cuánto no, ¿no? En este caso parecía que el 50%, y bueno, aquí tenéis algunos titulares, algunos decían que se situaba en torno al 60% de material idéntico, luego había de varias fuentes, hubo toda una cuestión, pero bueno, también llegó a la dimisión de una representante, ¿no? En este caso de una ministra. Y de nuevo, aquí esto nos lleva a otra cuestión esencial en torno a la importancia de las malas prácticas, la importancia de conocer las buenas prácticas para no incurrir en malas prácticas. Porque a veces este tipo de plagio, en ocasiones, suceden por no saber citar. Yo sé que en el doctorado aprendemos, y ya desde el principio, en las carreras académicas, a citar. Es decir, cuando usas otras fuentes, debes hacerlo con ciertas condiciones, ¿no? Y no solo debemos saber cómo poner la coma, el año, la página, etcétera, sino también reconocer cuándo el material es propio y cuándo el material no es propio, ¿de acuerdo? Aquí, además, se suele establecer unos porcentajes máximos de cuánto material puede haber que sea de otras fuentes, pero siempre que uses material de otras fuentes, siempre debe estar bien referenciado, ¿no? Si no podemos, una mala citación nos puede llevar a incurrir en plagio. Puedo utilizar un 20% de otros materiales bien citados, bien referenciados, porque entonces no estaré incurriendo en esta mala praxis. Pero las citas son una cosa muy compleja, porque la citación tiene otras variantes. Hoy en día algunas de las malas prácticas más conocidas, no sé si conocen este concepto, son los carteles de citación. Vamos a pactar entre nosotros, citarnos, aunque sea de forma ficticia, nuestros trabajos, aunque no trabajemos lo mismo, pero de esa forma tú me citas a mí, yo te cito a ti y conseguiremos aumentar nuestro índice de impacto de forma ficticia, ¿no? Claro, si lo hacemos de forma ficticia, de forma forzada, estamos incurriendo en un cartel de citación. Eso tampoco significa que no puedas citar, por otro lado, a tus compañeros si hacéis trabajos en común y trabajáis y compartís líneas de investigación y realmente esa investigación os ha servido para ampliar o para desarrollar vuestro trabajo, ¿no? Entonces, aquí de nuevo vuelvo a la idea del umbral y cómo a veces hay una línea fina, pero no es difícil hoy en día encontrar carteles de citación en los que no hay ninguna relación en lo que se está nombrando, ¿no? Y hay que ser muy responsables con respecto a por qué y cuándo citamos. La idea de citar es para reconocer las fuentes que han sido importantes en la investigación. También sucede a veces intentar no citar a gente porque hemos tenido un conflicto, porque no nos gustan o porque no queremos que desarrollen sus carreras, etcétera, etcétera. El peer review es otra cuestión clave, el proceso de revisión. Como revisores somos responsables de la publicación final en muchos casos, ¿no? A lo largo de nuestra carrera académica se calcula que aproximadamente en 10 años, dependiendo, ¿no?, de campos y disciplinas, pero podemos llegar a revisar un centenar de artículos. De nuevo, aquí los principios de honestidad son fundamentales. No podemos, cuando en comunidades científicas pequeñas, a veces, aunque la revisión por pares sabéis que puede ser abierta, que puede ser ciego o doble ciego, suele imperar más el doble ciego, pero cuando estamos utilizando este tipo de mecanismos, si reconocemos la identidad de la persona o si hay elementos de conflicto de interés que intervienen en mi revisión, debemos ser sinceros y retirarnos de ese proceso. Cuando participamos en un proceso de revisión, debemos realmente guiarnos por los principios de contenido del documento, ¿no? El contenido científico, el contenido investigador del documento y no por otros principios. Vuelvo, por tanto, a esta línea compleja de definir en algunas de las cuestiones y que nos requiere tener información. Voy a ir acelerando y acabando mi intervención con los dos últimos argumentos. El tercer argumento es que las guías de buenas prácticas también nos aporta conceptos clave. Y en la investigación que hemos hecho, en el código que hemos hecho en el AUGI, hemos aportado una novedad que otros códigos no tienen, y es que además de tener las buenas prácticas tanto para la institución universitaria como para los investigadores e investigadores a título individual en cuestiones de
publicación, integridad, género, acceso abierto, hemos desarrollado, y compromiso público, perdón, hemos desarrollado también un glosario conceptual de algunos términos básicos. Hicimos, no sé cuántos de ustedes conocen qué es el acceso abierto, y no solo qué es el acceso abierto, sino cuáles son algunas de sus rutas. Por ejemplo, ¿sabrían definir la ruta verde del acceso abierto, o la ruta dorada, o la ruta diamante, la ruta bronce? ¿Sabrían las diferencias entre estas rutas? Claro, hoy en día el acceso abierto es un movimiento que está ganando peso, pero no tiene nada que ver la ruta dorada con la ruta diamante. Tiene unas connotaciones muy diferentes entre sí y unas formas de actuar muy diferentes y una filosofía muy diferente. Bueno, esta pregunta la hemos planteado también en la UGI, a los profesores y profesoras de la UGI, y las respuestas muestran que la suma del muy escaso o nulo o escaso supera, bueno, está ahí en el 70% de personas que no conocen estos conceptos claves de ruta verde, ruta diamante, etc. ¿Cómo hemos respondido a eso en nuestro código? Bueno, pues como os he señalado antes, introduciendo un glosario con algunos conceptos clave. También hay otros términos complejos que nos generan dudas. Revistas depredadoras. ¿Qué es eso? ¿Cuál es su definición? También lo tenemos incluido ahí y lo hemos hecho respecto, insisto, al acceso abierto, respecto al compromiso público y respecto a perspectiva de género. Todas estas cuestiones cuentan con un glosario breve, directo, un lenguaje sencillo en el que intentamos orientar un poco respecto a estas definiciones. Ya veis, estos son los conceptos muy, muy breves, en 3, 4 líneas, en un caso 2 líneas, intentamos resolver las dudas. El último argumento, porque creo que es importante, esto está vinculado a lo que ha señalado la profesora Elsa González, es un código de buenas prácticas no es un documento aislado, se complementa con otros códigos. Se inspira evidentemente también en el código ético de la Universitat Jaume I, pero a su vez también se relaciona con la comisión, lo que era la comisión deontológica, que ahora si todo va bien pasará a nombrarse comisión ética, porque son los que establecen precisamente esas normas que luego pueden también llevarse a debate, ¿no?, en estas comisiones. Y hoy en día, ahora lo explicará Laura en su parte, tener el aval del comité de ética es una condición, es una necesidad que se requiere cada vez más para las publicaciones científicas. Muchas revistas ya no te aceptan si tu investigación no ha sido previamente analizada por comité de ética, esto Laura lo va a explicar ahora mucho mejor que yo, o muchos proyectos de investigación ni siquiera se pueden empezar. Y los comités de ética pueden también generar, de la misma forma que el código de buenas prácticas, cierto recelo al principio, decir, ostras, más burocracia, más papel, más reglas, pero en realidad, como ahora explicará Laura, puede evitar muchos problemas y de hecho sernos una herramienta justamente de ayuda, de construcción de una investigación bien hecha, ¿no?, y hecha con todas las condiciones. Nada, perdonadme si me he extendido, paso ya el turno a mi compañera. Gracias por vuestra atención. Vale, creo que se ve y se escucha bien todo. Bueno, como han comentado ya anteriormente, ¿vale?, mis compañeros, yo os voy a hablar de lo que tiene que ver con el Comité de Ética de la Investigación, ¿vale? Fundamentalmente, mi objetivo el día de hoy no es que conozcáis que, por supuesto, el Comité de Ética de la Investigación, sino que, de hecho, estéis encantados de trabajar con él y penséis que tenéis que tener una relación con esta estructura, ¿vale? Porque retomando un poco la idea que decía Ramón, yo de hecho estoy situada en una posición intermedia, o sea, yo me... ¿Ahí? Ah, se me ve un montón. Ah, vale. Estoy chillando. Yo tengo la posibilidad, que es yo creo que es una suerte, que es un perfil que estoy en los dos sitios, ¿vale? Como han comentado, yo estoy en la OCID, que es la Oficina de Investigación, y luego también en la parte, ahí en concretamente como técnica en investigación, y luego también la parte que ven más los PDIs. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque tanto para un lado, los que conocemos un poco el lenguaje de la universidad, la parte que estamos en el PAS, por decirlo de alguna manera, ¿no?, en la parte de administración y servicios, se percibe de alguna forma como que
ponemos trabas o limitaciones o puntos de conflicto para que las investigaciones avancen, y al mismo tiempo por parte de los PAS a veces se percibe lo contrario, ¿no? Ostras, ¿por qué no queréis hacer esto si lo que queremos es ayudaros o mejorar esta situación, ¿no? Entonces, la idea es que estos dos elementos vayan confluyendo, ¿vale? Y el comité precisamente quiere un poco eso, ¿no? Ahora veremos por qué. Os voy a explicar muy brevemente, porque ya lo ha comentado también anteriormente Elsa, el cambio y el salto que vamos a dar ahí, ¿vale? Pero sobre todo lo que me interesa es que pensemos y entendamos por qué tiene sentido esto. O sea, no es que la UGI le ha apetecido los 2 últimos años contratar a gente y ponerse a trabajar con esto y dedicar recursos a esta parte, porque sí, no, hay un sentido. ¿Para qué también? ¿Qué es lo que buscamos con esto, ¿no? Y cómo lo podemos materializar, y sobre todo lo que me interesa es el cómo, o sea, cómo llevo yo realmente esto a la práctica, o sea, cómo siendo una persona que estoy investigando en la fase en la que me encuentre, ¿vale? En una fase inicial o llevo ya un montón de años o estoy en un punto intermedio, cómo me influye esto a mí y cómo puedo utilizarlo y realmente me viene bien, ¿vale? En cuanto a las comités, esta es la situación que todavía tenemos, ¿vale? Y que va a modificarse. Una comisión deontológica que se ocupa de los proyectos vinculados con investigación de humanos. Ahora más adelante entraremos en detalle qué es esto de investigación con humanos. Y la otra, la Comisión de Bienestar y Experimentación Animal, que es también órgano habilitado, ¿vale? Que eso significa que puede certificar que esa investigación que se hace, ¿no? Ante Consellería, Ministerios de Agricultura, etcétera, se hace correctamente, ¿no? Que los animales están en una situación adecuada, todo es correcto. De esta situación vamos a virar a esta, ¿vale? No hay unos cambios gigantescos, ¿vale? Pero tiene un sentido. Fijaros, no está colocado así porque a mí me apetece que quede mejor, sino que el Comité de Ética e Integridad de la Investigación actúa en este caso como marco, ¿vale? Como paraguas, precisamente utilizando, ¿no? Y teniendo esa labor que ya ha comentado Elsa y utilizando herramientas como el código que nos ha planteado ya Ramón, nos sirve para los otros dos comités que lo que hacen ya es una aplicación más específica, ¿no? Y utilizan esos elementos. Yo creo que os sonará esta imagen porque es bastante recurrente de diferente prensa, artículos, etcétera, ¿no? Por si no os suena, en ella aparecen, bueno, no salen específicamente, ¿no? Pero es una de las imágenes que se hicieron más famosas por los casos de investigación, ¿vale? De los grupos médicos, de doctores, digo doctores porque eran hombres, nazis, ¿vale? Ellos hacían diferentes experimentos. Aquí están llevando a cabo uno en el que sumergen a uno de los prisioneros y lo que quieren averiguar es cuándo se produce el punto de hipotermia en el cuerpo y también cuándo fallece la persona, ¿vale? El objetivo de esta investigación no era solo torturar al prisionero, sino era cómo podían trasladar estos resultados a los soldados, porque estaban en una situación de guerra y entonces además con mucho frío, con lo cual querían ver cómo podía afectarles y cómo mejorar esta circunstancia, ¿vale? Es uno de los casos más sonados, ¿vale? Y es un ejemplo que nos viene muy bien para hablar de lo que tiene que ver con la ética de la investigación, ¿no? A veces se utiliza un argumento con este y otros casos que lo que nos dice es, bueno, vale, es verdad que lo que hicieron, pues hombre, es difícil de defender esto en cualquier situación ya, pero obtuvieron resultados muy interesantes. Luego los podemos aplicar en otras circunstancias, ¿no? O sea, ¿esto qué significa? La idea en realidad que se nos está enviando es, cuidado, que la ciencia va por un lado, la investigación va por un lado y la ética va por otro. Es un complemento, ¿vale? Es un añadido, un elemento estético, ¿vale? Que nos viene bien en algunas circunstancias, pero no están relacionados, ¿no? Podemos prescindir de ello, digamos. Precisamente lo que queremos manifestar, ¿no? Y mi objetivo de hoy es que veáis que eso no es así. No podemos hablar de una investigación que esté bien hecha, que sea excelente, ¿vale? Con lo que eso implica, una investigación que sea excelente,
si no es una investigación íntegra. Y precisamente, retomando el argumento que se nos utiliza cuando nos ponen este tipo de casos, uno de los problemas que tuvieron para reutilizar los resultados que tenían es que luego resulta que no les servían, porque la cantidad de sujetos que habían obtenido pues tenían tantos rasgos diferenciados que no podían sacar conclusiones. Vaya, o sea, se sacrificó a no sé cuántas personas, digamos, ¿no? Aparte del contexto, obviamente, en el que sabemos que eso ocurría. Y además el resultado no fue adecuado, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente esta investigación no tenía de ninguna de las maneras incorporada la parte ética, ¿vale? La parte de integridad. Entonces, a la investigación con humanos y el otro a la experimentación animal, ¿vale? ¿Qué es lo que hacen estos dos comités? Que ya funcionan, digamos, pero falta, digamos, esa transformación final. Fundamentalmente el objetivo es ayudar a las personas que están haciendo estas investigaciones, ¿vale? Y guiarlas para evitar que ocurran ciertas cosas, ciertas transgresiones, errores en las normativas, errores a la hora de hacer cálculos en la muestra. Ahora veremos con un poco más de detalle y de ejemplos cómo se puede hacer esto, ¿vale? Pero el objetivo es este. ¿Cuál no es, ¿vale?, la función de un comité de ética de la investigación? Y esta es una idea que puede, digamos, rondar de vez en cuando, pero que la tenemos que desterrar, ¿no? Obviamente los comités, esto no significa que funcionen de manera absolutamente perfecta y que no hayan errores, no, son estructuras y como estructuras, pues obviamente tendrán algunas fallas y además las formamos y las integramos personas que también podemos cometer errores, ¿no? Pero el objetivo de un comité no es valorar en cuanto a la calidad del investigador o la investigadora a la persona, no. Eso sí, si yo, por ejemplo, imaginaros que ahora mismo a vosotros os digo, mira, pues yo me encantaría, la semana que viene tengo pensado hacer un proyecto en el que, de hecho, os voy a sacar sangre y células de la médula ahora mismo a todos los que estáis aquí. Vosotros automáticamente me preguntaríais, tú entiendo que vienes de medicina, ¿no? Y os diría, no, yo soy de filosofía. Tranquilas. Esto obviamente lo tenemos que tener en cuenta. No es una valoración, no es que vosotras me digáis, oye, pues tú, Laura, no quiero que tú en concreto me saques a mi sangre, no, sino que yo no puedo llevar a cabo esta actividad claramente, ¿no? No tengo esa formación, no tengo esa preparación. Esto se ve sobre todo de manera más clara en investigaciones de biomedicina o que implican también animales, porque hay que tener una serie de requisitos muy específicos para trabajar en esa parte, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿por qué los trabajos de investigación, tesis incluimos, ¿no?, deben realmente de pasar por un comité de ética de la investigación? ¿Por qué? La clave es esta, ¿vale? Porque nos va a garantizar que yo no voy a cometer ningún error, ¿vale?, en cuanto a cuestiones legales, en cuanto a cuestiones de principios éticos que no voy a vulnerar. Muchas veces, y como también comentaba Ramón con las malas praxis, hay errores que cometemos por desconocimiento, ¿no?, que no son a sabiendas. Hay otros, evidentemente, que son a sabiendas, pero hay muchos que tienen que ver con el desconocimiento de, yo no sabía que esta era la manera de proceder. Pues por eso precisamente están este tipo de estructuras, para ayudarnos y garantizar que esto no ocurra, ¿no?, y que no tengamos ningún problema. Luego, además, en el caso de las tesis, también es un requisito de la escuela de doctorado pasar por un comité. Veremos que no en todas las tesis, ¿vale? Solo algún tipo de tesis de alguna temática en concreto. Vale, hago esto, muy bien. ¿Por qué paso por un comité? Para que me garantice, me guíe, muy bien. Pero ¿esto qué tiene que ver conmigo realmente? O sea, de lo mío que hay aquí, ¿para qué me sirve a mí esto? ¿Vale? Nuevamente, para guiarnos, evitar que tenga problemas y fijaros que alguno de los problemas que podemos tener, ¿vale?, es que, de hecho,
a la hora de publicar, como comentaba Ramón, hace un tiempo eran exclusivamente las revistas de biomedicina, toda la parte de ciencias de la salud, las que requerían tener un informe. Ahora ya no es así. No solo ocurre con estas revistas, sino que revistas de sociales, de humanidades, etcétera, que tienen tanto, detallaremos ahora un poco más adelante, contacto directo o no con sujetos, también nos piden que un comité certifique que esto que estamos haciendo está bien hecho, digamos, ¿no? Fijaros que posiblemente todo el mundo conozca a Nature y creo que salió, no recuerdo bien, si no Ramón me lo dirá, en junio o en julio sacaron un editorial, no recuerdo la fecha exacta, ¿vale? Pero fijaros lo que comentan, ¿no? Ya hablan no solo de aspectos que tengan que ver con el contacto directo con humanos, es decir, cuando pensamos en las clásicas investigaciones de biomedicina, ensayos clínicos, etcétera, no, sino que tengan una repercusión, ¿vale? Es decir, que ya estamos incluyendo un abanico muchísimo más grande de diferentes áreas que tienen que pasar por estos comités, ¿no? Para facilitarles esta tarea y que les ayuden en esto, ¿no? Ahora, imaginemos la siguiente situación. Digo, bueno, vale, genial, pero aún así, yo por decisión, porque creo que, mira, mi investigación en realidad ni va a dañar el medio ambiente, ni trabajo directamente, no le saco sangre a nadie, ni le pincho a nadie, ni le pongo un brazo robótico, ni además trabajo con ratas, ni con biopesticidas. O sea, no hay nada, ¿vale?, que pueda ocurrir, digamos, que me lleve a una situación crítica, ¿no? O sea, yo estoy trabajando con otra cosa perfectamente y además vengo de sociales, humanidades, eso es otra historia. Pues aunque ahora no lo veremos, ¿vale? Pero os invito a ver también el corto, luego compartiremos las diapositivas y ahí están los enlaces, ¿vale? Pero la Universidad de Alcalá, de hecho, hizo un corto en el que plantea, bueno, ¿qué puede ocurrir cuando yo no atravieso, si debo, no atravieso esta parte de los comités de ética de la investigación? ¿Vale? ¿Qué puede ocurrir? Bueno, pues pueden ocurrir cosas como que de hecho cometa alguna infracción por desconocimiento, pero no solo eso, puede ocurrir que porque no ha habido una revisión adecuada, ¿vale?, finalmente se me retire una determinada financiación, ha ocurrido, han habido ciertos casos de estas situaciones, puede ocurrir que no pueda presentar mi tesis, lo cual, imaginaros, yo me dicen que no puedo presentar la tesis y entro en cólera, o sea, me muero. Y eso no solo, además, pone en juego, obviamente, mi reputación como persona que estoy investigando, pero también la de mi grupo, si estoy asociada con otras personas, y también incluso de la institución a la que pertenezco, ¿no? De hecho, hay una anécdota, no voy a decir nombres para que nadie... Solo diré que no es de esta universidad, que quede clarísimo. Pero hay una anécdota de una persona que contó que hace poco le contactaron, ¿vale?, para decirle si quería destruir el expediente que se tenía sobre esta persona, en el que ponía que había participado en una investigación sobre VIH, ¿vale?, en una institución universitaria. Le escribió una persona que estaba simplemente vaciando despachos, ¿vale? Esta persona, que os digo, participó en una investigación cuando era estudiante. Los estudiantes participan en muchas investigaciones. Esto a priori no tiene por qué ser algo negativo, pero hay que ver en qué circunstancias ocurre. Y obviamente cuando esta persona participó, ningún comité revisó que la información que se obtuvo se hizo de forma correcta, que los datos estaban de forma correcta, que esta persona no sufriría ningún daño posteriormente, ¿vale? Esta persona finalmente fue identificada por otras circunstancias y tuvo ciertas repercusiones en el ámbito en el que se encontraba, ¿vale? Como, por decirlo de alguna manera, se le aisló por su condición de salud, ¿vale? Supongo que estaréis medianamente impactados ante este ejemplo, ¿vale? Es mentira, me lo he inventado,
no, no es cierto, ¿vale? De hecho, lo he tomado de, de Susi Marcos, ¿vale? Así que si alguna vez llega a ver el vídeo, gracias, Susi, porque es ideal, pero podría haber ocurrido perfectamente, ¿vale? O sea, estamos ante estas investigaciones continuamente, hay ejemplos muy similares a ¿vale? Que llegan a nuestras manos y que luego pueden generar situaciones muy complicadas, no solo para la persona que investiga, sino para la persona que participa también en la investigación, ¿vale? Entonces, por eso es importante tenerlo en cuenta. Pero ahora vamos yo creo, a la pregunta clave, ¿no? Vale, ya sabemos por qué, ya sabemos que tenemos estos comités, pero ¿cómo hago esto? O sea, ¿cómo vinculo esto con mi investigación, con mi tesis? Vamos a ir viendo paso por paso, ¿vale? Este realmente es el proceso que yo tengo que llevar a cabo, ¿vale? Luego, como os digo, tendréis las diapositivas, o sea que podréis revisar esto, ¿vale? Pero vamos a empezar por la primera parte, ¿no? Que es, ¿cómo sé yo realmente si mi investigación tiene que pasar o no por un comité? Yo creo que es la pregunta inicial que hace que yo inicie, ¿no? Y empiece a mover todo ese proceso o no, o diga, no, a mí esto no me afecta, yo no tengo que pasar, ¿no? Para eso es importante y podemos funcionar así, yo lo utilizo a veces, ¿no? Y es preguntarle a la persona que está investigando si puede responder afirmativamente a alguna de estas preguntas, ¿vale? Normalmente la respuesta es muy clara en lo que tiene que ver con la segunda y lo que tiene que ver con la tercera, es decir, organismos modificados, agentes biológicos, animales, todo el mundo tiene muy clara esta parte, ¿no? Ahora, cuando vamos a la primera, si yo estoy investigando, con seres humanos, ya no lo tengo tan claro, ¿vale? Porque, como os decía, pensamos automáticamente en investigación clínica, pero tenemos muchísimas más opciones, ¿vale? Y vamos a verlo. Fijaros, esto es lo que entendemos por una investigación con seres humanos, ¿vale? Y la clave son estas palabras. Si yo obtengo o analizo, ¿vale? O creo, es decir, si yo obtengo o analizo datos, muestras, y ahora viene una de las preguntas siguientes, ¿vale? Yo obtengo datos personales, ¿vale? Está muy claro. Siguiente, yo no obtengo datos personales, yo utilizo encuestas anónimas, yo no voy a poder identificar a nadie, ni voy a saber quién es, ni nada. Pero es que lo que rige que forme parte, digamos, que tenga que pasar por el comité, no es el hecho exclusivamente de que tú puedas identificar a alguien, sino el tipo de preguntas que vamos a hacer, ¿no? Yo voy a preguntar, como os comentaba en el ejemplo anterior, voy a preguntar, imaginad que hacemos aquí una encuesta sobre, dentro del profesorado, ¿qué me parece a mí el sueldo que me paga la UGI? ¿Son preguntas sobre una opinión religiosa? No. ¿Son preguntas sobre mi identidad sexual o de género? No. Pero es una pregunta, ¿vale?, que podría generar una situación más compleja, entonces hay que valorar, ¿vale?, cómo se va a tener en cuenta esta información y cómo la voy a analizar, ¿no? Por eso no nos tenemos que guiar por el hecho de que haya dato personal, no, sino por esa información. Está muy claro en el tema de las muestras, ¿no? Y un elemento que empieza a aparecer, ¿vale?, y que es novedoso, tiene que ver con el crear perfiles que toman decisiones, ¿vale? A veces tenemos investigaciones en las que dicen, por ejemplo, yo no voy a obtener datos directamente, yo ni voy a hablar con personas, ni voy a pasarles una encuesta, yo lo que voy a hacer es un análisis, hay unas bases de datos que a mí me va a pasar no sé qué grupo de Finlandia, que lo ha hecho todo muy bien y me lo envía aquí, y yo voy a analizarlo y a partir de eso voy a crear perfiles. No tengo contacto con ningún sujeto, ¿no? No tengo que pasar por un comité. Sí, sí tengo que pasar por un comité, ¿no? Porque eso, cuando yo elaboro un perfil, ¿vale?, que luego pueda tomar decisiones, ahí entran en juego diferentes parámetros. Es como cuando yo hago una encuesta, ¿vale? Entran diferentes elementos y esto hay que valorar cómo se plantea, ¿vale? Hay perfiles que pueden estar súper bien planteados y que los resultados sean magníficos y hay otros que no.
Imaginemos que diseñamos algo que crea perfiles que solo identifica personas blancas de tal edad. Si a lo mejor este no es el objetivo de mi investigación, el resultado que yo obtengo de eso puede ser muy cuestionable. Por eso es importante que también en estos casos pasemos por ahí, ¿no? Y vamos al segundo punto. Vale, está muy claro cuando hacemos una interacción directa, pero ¿qué pasa si yo lo que hago es, por ejemplo, analizar todos los discursos de Trump y sus publicaciones en Twitter durante la última campaña? Esto es Twitter, o sea, está publicado, yo puedo acceder a esto sin ningún tipo de problema. Vale, cuidado, porque que esté publicado, ya sea en una web, ya sea en Twitter, en Instagram, Facebook, me es igual, LinkedIn, cualquier elemento que yo tenga acceso público, no significa que lo puedo utilizar para investigación, ¿vale? Esto significa, ¿no? O nos lleva a decir, ah, vale, entonces no lo puedo hacer. No, hay muchas maneras de hacerlo y para eso precisamente está el comité, para asesorar y para decir, vale, esta es tu investigación, vamos a ver cómo podemos hacerlo de la mejor manera posible, ¿no? Y que puedas investigar sobre esto, pero también que tengamos en cuenta los elementos que tienen que darse. Aquí os dejo algunos ejemplos, ¿vale? Que son similares. Por contrarrestar, ¿qué investigación, por ejemplo, no tendría por qué pasar? Pues un análisis bibliográfico puramente, ¿no? O sea, un análisis de teoría. Nos encontramos bastante, por ejemplo, en filosofía, imaginemos que hago una relectura de Aristóteles durante no sé qué, tal concepto. Pues no es necesario, ¿no? En ese caso. Os he puesto también otras preguntas porque suelen ser las dudas más habituales, ¿vale? Para que después tranquilamente podáis ir consultando. ¿Qué pasa con los TFGs y con los TFMs? Porque hemos hablado de investigación, metemos tesis, ¿vale? TFGs y TFMs. Esto tiene una particularidad, ¿vale? Y es que hay una normativa en la UGI que dice específicamente que TFGs y TFMs tienen que utilizar datos anonimizados. No pueden utilizarse datos personales, ¿vale? Esto significa que si yo tengo la superinvestigación y necesito sí o sí utilizar esto porque si no, no tiene sentido lo que estoy haciendo, no lo puedo hacer. No, ¿vale? Entonces tenemos que ver ese caso y ver cómo valorarlo. Pero a priori los TFGs y los TFMs no tienen que utilizar datos que sean personables ni identificables, ¿vale? ¿Cómo deben de pasar entonces TFGs y TFMs por los comités? Vinculados con otros proyectos. O sea, hay proyectos, hay líneas de investigación, hay grupos que son los que habitualmente gestionan TFGs, TFMs, tesis, ¿no? Debemos vincularlos de esa manera porque normalmente las metodologías se repiten, ¿no? Son similares. Lo que suele cambiar a lo mejor es una parte más específica, pero si lo podemos incluir ahí, ya tiene un paraguas, ¿no? Ya ha sido revisado. Y esto facilita mucho la vida también a las personas que están tutorizando, ¿no? Que no tengan que hacer este paso continuo. En cada elemento, no voy a entrar en ellos, ¿vale? Pero os he puesto específicamente el recurso web donde podéis consultar toda la información, ¿vale? Por detalle. Siguiente punto. Vale, normalmente esto, ¿no? Pensamos, ostras, voy a tener que pasar por el comité, ¿cuánto tiempo me va a llevar esto? ¿Cómo me planifico? Vale, una de las cosas más importantes es saber que esto lo tenemos que hacer antes, ¿vale? Cuando yo ya he acabado la investigación, cuando yo ya he recogido los datos, cuando yo ya tengo todo, ¿puedo pasar por el comité? No, en esa parte no. ¿Por qué? ¿Porque no queremos revisar cosas que ya se han hecho? No, porque si hay cualquier modificación, cualquier error, ya no se puede cambiar. No se puede hacer una sugerencia de mejora, ¿vale? Entonces no se puede certificar a posteriori, nunca. ¿Vale? También se publican, ¿vale? El calendario de cuándo son las reuniones específicamente del comité, qué tiempo tenemos para presentar la documentación, de manera que nos podemos organizar, ¿no? O sea, me permite, si yo sé que tengo que empezar una recogida de datos a través de unas entrevistas en noviembre, pues
tengo que empezar a ver en qué fechas entonces se produce esto, ¿no? Para poder adecuarlo y que me venga bien a mi investigación. Vale, ya tengo claro eso. Ahora el tema clave. ¿Cómo sé yo las cosas que tienen que ver, que son aspectos éticos en mi investigación? ¿Cómo valoro yo eso? Si yo sé de esto, ¿no? Yo sé de psicología o yo sé de tecnología o yo sé de esto, pero no de esta parte ética. Normalmente, ¿vale? Los elementos que yo tengo que aportar son cosas que vosotros conocéis perfectamente. Es decir, son cuál es el objetivo de mi investigación, cuál es la metodología que voy a utilizar, qué muestra voy a utilizar, ¿no? Esta muestra es paritaria, tiene sentido. Imaginad que queréis hacer una investigación que es cuantitativa y utilizo 3 entrevistas, ¿vale? De 2 compañeros y otro de mi hermana. Hombre, no es muy representativo a priori, ¿no? Si yo lo que quiero hacer a lo mejor es otra cosa, entonces sí, ¿no? Digo, no, es que yo voy a entrevistar a Obama, porque en concreto estoy analizando eso. Ah, bueno, entonces claro que es representativo, ¿no? Tenemos que tener en cuenta estos aspectos. No entraré en más detalle, ¿vale? Pero para que lo podáis también revisar y tener accesible. Igual, tenéis el recurso web donde podéis ver específicamente en qué consiste cada uno de estos aspectos. En cuestión de investigación animales, nos encontramos con la misma situación, pero aquí se añaden algunos elementos, ¿no? Que tienen que ver con las 3 R's. Hay que explicar cómo yo reutilizo, si es que reutilizo, cómo yo reduzco la cantidad de animales, qué nivel de severidad tienen mis procedimientos, porque eso cambiará la revisión que yo haga, ¿vale? ¿Qué instrumentos voy a utilizar? Si voy a dar anestesia, no, son aspectos que hay que incluir en esa parte del análisis del proyecto, ¿no? La parte ética. Vale, teniendo en cuenta todo esto, esto lo tendré que plasmar en algún sitio, en alguna documentación, ¿vale? También tenéis el recurso web, ahora estos documentos los estamos adecuando, ¿vale? Pero tenéis disponibles todos unos templates dependiendo, si yo voy a investigar con humanos, tengo que presentar esto. Si yo voy a investigar con animales, tengo que presentar esto, ¿vale? Para que esté claro y no tengamos errores, ¿no? Ahí. Elementos claves en humanos, obviamente una memoria para que sepamos de lo que estamos hablando, que también tiene unas bases específicas, y cosas bastante importantes, ¿no? Como son la hoja de información y consentimiento informado, que a veces se nos olvida, o incluso, por ejemplo, si voy a investigar con personas que son menores, ¿no? O personas que están en una situación de vulnerabilidad, también tengo que adecuar esto, ¿no? Y tenerlo en cuenta. En el caso de animales, exactamente igual, ¿vale? Solo que hay unos documentos específicos también, incluyendo la parte de las autorizaciones que hay que enviar a Consellería, ¿vale? Vale, finalmente tengo todo esto, lo tengo preparado, realizo la solicitud. Pregunta, ¿dónde? ¿La tengo que enviar por email personalmente a Laura? No. ¿La tengo que compartir a todos los miembros del comité? Tampoco, ¿vale? Se hace a través de un SPI, ¿vale? Para los que no estéis familiarizados con esta parte, también os he puesto la ruta, ¿vale? Que hay que seguir y es, digamos, todo un procedimiento, ¿vale? Que ya te va llevando, ¿no? Y ahí yo voy rellenando elementos y voy incorporando los documentos, ¿vale? Que necesito, de manera que eso luego se revisa técnicamente, se revisa por protección de datos y llega al comité. Estas son, ¿vale? Pantallazos para que luego lo podáis revisar. Se reúne el comité con mi información, se analizan los proyectos, ¿vale? Y aquí pueden ocurrir varias cosas, ¿vale? Puede ser que directamente obtengamos un informe favorable y ya está, o sea, está perfecto, no hay ningún tipo de comentario que hacer. Puede ser que obtengamos un favorable condicionado. ¿Qué significa esto? Que imaginaros que habéis puesto X documentación y se os ha olvidado incorporar otra documentación o se os propone cambiar una formulación porque va a personas con especiales, con diversidad funcional y el consentimiento tiene que ser específico de esa manera, ¿vale? Pero
este número 2, este favorable condicionado, no vuelve nuevamente al comité, ¿vale? No ha de pasar otra vez por eso. Se hace una revisión técnica y se ha incorporado esto y se aprueba, ¿vale? Las otras situaciones es que quede en pendiente. Esto significa que hay cambios sustanciales que tienen que volverse a valorar, que se cancele. Normalmente se cancela porque ha sido un error, lo habéis hecho 2 o 3 veces, en uno habéis puesto una cosa, en el otro no. O se obtiene un informe desfavorable, ¿vale? Los informes desfavorables no es lo más habitual del mundo, tiene que ser una situación realmente en la que se hagan, digamos, cosas muy negativas y que además no se incorporen esas sugerencias, ¿vale? No es la situación más habitual. Por lo tanto, realizo estos cambios o no, si se me sugieren, y finalmente, ¿vale? Acabo con este proceso, ¿vale? Y obtengo este informe, ¿no? Y llevo a cabo mi investigación, esta parte, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y estoy tranquila o estoy tranquilo sabiendo que ha habido una serie de personas que me han hecho una revisión que son de múltiples áreas, ¿vale? Y que me han aportado un feedback si es que lo he necesitado, ¿vale? Si aún así continúo teniendo dudas, preguntas, ¿vale? También hay otro recurso que son las preguntas frecuentes, que además nosotros vamos recogiendo las preguntas que soléis hacer habitualmente y es lo que materializamos ahí, ¿vale? Y si aún así mi duda es tan específica que no queda respondida en ningún lugar, también, ¿vale? Podéis escribir al CEI y plantear la situación. Y hasta aquí, espero, no sé si me pasa muchísimo.